Mesa de análisis. Vamos a analizar esta situación de la extorsión y el cobro de piso y cómo se encuentra la situación en México. Y como es habitual a esta hora, lo hacemos a través de nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un saludo a ti y a tu auditorio. Qué complicado este delito de extorsión, y me refiero para combatirlo. No quiero darle justificación a la autoridad, pero es muy complicado tratar de detener a estas bandas que la principal motivación que tienen es meterle miedo a sus víctimas, y por eso no denuncian, y por eso ellos hacen de este delito su agosto cada que lo aplican, Doria. Así es, lamentablemente, pues como mencionas, las autoridades no están dando los resultados necesarios frente a este delito y pareciera que no toman en cuenta justo lo que tú mencionas, ¿no? Las características que tienen estas amenazas cuando un grupo delictivo se acerca con la persona a la que quiere cobrarle la extorsión, dado que la autoridad, para que comience a investigar, pide que haya una denuncia. Y pues en estas condiciones la víctima obviamente tiene miedo de acudir a denunciar, sobre todo porque en algunas demarcaciones del país pues las víctimas han visto que quienes se acercan a las autoridades a denunciar, en muchas ocasiones pues elementos vinculados al grupo delictivo que está cobrando la extorsión pues están pendientes de si se acercan o no a una institución gubernamental. Entonces, nosotros cuando realizamos el estudio que presentó el observatorio sobre este delito, justo documentamos que en ocasiones les mandaban fotos cuando ellos acudían a la institución de procuración de justicia y a partir de ahí les aumentaban la cantidad que debían pagar por extorsión. Entonces, pues obviamente no hay ningún incentivo para que la población se acerque con las instituciones correspondientes a denunciar y adicionalmente pues parecía que con esta justificación de que no hay denuncia, las autoridades dicen no, esto no está ocurriendo, ¿no? Y en aquellos casos en los cuales pues sí llegan a acercarse a una autoridad, pues prácticamente piden que las víctimas lleven toda la investigación armada, lo cual pues estamos poniendo todo el peso de la investigación y de la respuesta institucional en las manos de las víctimas. Doria, platícanos un poquitito de este clásico modus operandi de la extorsión, donde hablan a las personas y le dicen, ¿tú eres familiar de alguien que está en Estados Unidos? Sí, fíjate que le pasó algo, necesitas depositarme. ¿Cómo le hacen para conseguir esa información, saber que uno tiene un familiar en los Estados Unidos? Pues mira, a veces sí lo saben, a veces no. Creo que ahí depende mucho de la información que a veces uno coloca en sus redes sociales, porque uno lo que no toma en cuenta es que los mismos riesgos que existen en el plano real existen en el plano digital. Entonces ahí en muchas ocasiones pues subimos información de nuestros familiares, nuestros hábitos de vida y pues simplemente se necesita que alguien esté pendiente de a partir de ahí aprovecharse y usar esa información para solicitar el pago de una cuota. Aquí otra cuestión importante es que también hay algunas bases de datos que a veces se comercializan y tienen determinado costo. Ajá. Y pues a veces quienes cometen este tipo de delitos pues también las adquieren y a partir de ahí pues comienzan a hacer diferentes llamadas, ¿no? Para ver si tienen suerte en cuanto al cobro de este tipo de cuotas. Ustedes seguramente ya han encontrado algunos mecanismos y me refiero a cómo responder ante este delito. ¿Cuál es la recomendación, Doria, si alguien tiene una tlapalería, una tortillería, un restaurante y llegan unos sujetos a exigirle un dinero cada semana, cada 15 días para que tenga seguridad? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, Doria?
Pues mira, depende mucho del tipo de acercamiento, porque hay algunos casos que nosotros documentamos en los cuales pues se hacen pasar por miembros de algún grupo delictivo y ahí más bien aprovechan que pues existe la fama de determinado grupo, no sé, por ejemplo, Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, y no es que necesariamente formen parte de ese grupo, sino que se aprovechan, es un isomorfismo. Eh, y, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales el acercamiento a estos negocios pues es por vía telefónica. Ahí pues tienen que tener, ahora sí que poner mucha atención en lo que dice quien efectúa la llamada. Normalmente si trata de hacer una negociación en cuanto a la cantidad que les está pidiendo, seguro es una especie de engaño telefónico. Si empieza a negociar, entonces quiere decir que hay un engaño telefónico. Si no negocia, quiere decir que sí es pues un cobro más en serio y que efectivamente pues va a efectuar las amenazas que lleva a cabo. Por otro lado, pues también tener cuidado con la información personal que tienen. Ahí es importante pues tener ya un protocolo de seguridad, sobre todo frente a estos casos, y pues depende mucho de lo que diga quien está cometiendo la extorsión, ¿no? Porque en algunas ocasiones pues, de manera inmediata llevan a cabo pues alguna actividad para amenazar o llevar a cabo algún tipo de lesión y pues ahí digo, es muy complicado decirlo, ¿no? Pero pues en la medida de lo posible se tendría que poner en contacto, no tanto con la Fiscalía General, sino con las unidades especializadas de combate al secuestro, porque en la mayoría de las entidades federativas, estas son las que atienden tanto secuestros como extorsiones. Aquí también algo que tienen que tener muy en cuenta y presente es pues que una sola persona, por ejemplo, sea la que tiene conocimiento de cómo es el movimiento financiero del negocio, etcétera. Pero pues aquí algo que nosotros encontramos es que la extorsión adquiere características muy particulares dependiendo de la demarcación. Entonces, tendría que ser respecto a cada uno de los casos en particular, ¿no? Hay algunos lugares en los cuales lamentablemente no es posible pues simplemente decir pues no voy a pagar. Nosotros, por ejemplo, documentamos un caso en los cuales los pescadores son extorsionados y pues ahí simplemente si no participas volitivamente, ¿no? En el pago de extorsión, pues simplemente si quieres vender tu producto, pues forzosamente tienes que pagar una cuota, entonces no hay para dónde hacerse. Qué terrible, Doria, porque las víctimas están absolutamente desamparados, porque si uno tiene una refaccionaria y de repente llegan unos canijos vía telefónica o de manera directa, aquí, ¿con quién los denuncias? Porque hay desconfianza de que no hay unas labores de inteligencia, no van a darle ese seguimiento porque tienen muchos casos, podrían estar coludidas las autoridades. Híjole, estamos en el desamparo, mucha gente está en el desamparo, Doria. Así es, justo por eso en el observatorio llevamos a cabo la semana pasada un foro sobre este tema, sobre todo para tratar de identificar qué reformas legislativas son necesarias, qué diseños de política pública podrían servir ante esta situación y, por ejemplo, se requerirían ciertas reformas para considerar que la extorsión va más allá que un delito patrimonial, dado todas las afectaciones que tiene. Y si lo sacamos de ese ámbito de delito patrimonial, justo para la investigación de los casos, no sería necesario que hubiera la denuncia de la víctima directa de la extorsión. O sea, con el simple hecho de que la autoridad tuviera conocimiento de que esto está sucediendo, le quitaríamos al menos el pretexto para llevar a cabo el trabajo de investigación que se requiere para poder sancionar a los responsables. Ah, Y sí, 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 dime. porque Doria, porque ¿cómo operan estos? ¿Cuáles son los principales? Primero, ¿cuáles son los principales modos de extorsión en nuestro país? ¿Y cómo operan? O sea, estos desalmados van al negocio y uno tiene que entregarles el dinero en una bolsa o depositárselos. ¿Cómo operan estos desalmados?
Pues mira, hay diversas tipologías. Hay algunos casos en los cuales los sujetos activos se presentan directamente en los negocios o con los productores para exigir el pago de la cuota correspondiente. En otros casos, pues justo llegan a involucrarse y formar parte de algunos sindicatos y a partir de ahí, pues comienzan a integrar el cobro de cuota para todos los agremiados. En otras ocasiones, pues justo lo que identificamos es que van, dejan un teléfono celular, alguno de los negocios, y entonces la llamada la recibe la víctima a ese celular que lo dejaron. Eso justamente dificulta la respuesta institucional porque entonces es más complicado poder hacer, por ejemplo, un rastreo de la llamada telefónica porque es justo un teléfono de los cuales pues, normalmente sueles desechar. Y en cuanto a los pagos, dependiendo ahora sí que de cómo esté llevando a cabo la extorsión el grupo delictivo, pues en algunos casos les piden Sí. que el dinero lo lleven a determinada zona y ahí lo entreguen en efectivo. De estos casos que ustedes han investigado en el Observatorio Nacional, ¿cuál es el más largo, digamos, la víctima que durante mucho más tiempo tuvo que estar pagando este derecho de piso? Pues nosotros documentamos casos en los cuales las víctimas llevan pagando años extorsiones y justo lo pagan para sentir que van a tener por lo menos la garantía de seguir vivos. O sea, no solo ya continuar con su negocio, sino saber que van a continuar vivos. Hay algunas zonas del país en las que inclusive pues le pagan extorsión a dos grupos delictivos distintos, ¿no? Lo cual Válgame. justo pone en entredicho lo que normalmente se habla sobre las extorsiones, ¿no? Que es para que un grupo delictivo tenga el control sobre un territorio. No, hay casos en los cuales pues tienen que pagarle a un grupo delictivo y otra cantidad a otro grupo delictivo y de repente pues cambia y llega otro grupo a negociar y cambia la cuota que te piden. Entonces, en el caso de México ya es muy triste, pues hay víctimas que llevan pagando extorsiones por muchos años. Sí, ese es el asunto, Doria. Hay lugares como Tampico, varias ciudades en Tamaulipas donde ya es normal. O sea, entra una normalidad. Yo tengo una pizzería, me llegan y mira, para no tener problemas y que me sigan dejando trabajar, ahí está, ¿no? Y entonces es ahí donde las víctimas entran en una especie de complicidad con las bandas y esto empieza a perjudicar a la sociedad. Pues no sé si llamarlo complicidad, porque hay algunas ocasiones en las cuales pues ellos efectúan el pago porque justo ven que quien no pagan lo matan o lo desaparecen. Entonces, pues pago pues para que no me maten, para que no me desaparezcan o maten o desaparezcan a alguno de mis familiares. Entonces, si le llamamos complicidad, sería una Sí, complicidad ¿verdad? por Sí, fue exagerado, pero ¿cómo lo llaman? Porque se vuelve tan normal. Oye, tengo un negocio, me empieza a ir bien, sé que van a llegarme y pues ni modo, voy a tener que entrarle. O sea, es una especie de corrupción, un impuesto nuevo, donde pues la autoridad deja que esto se mueva así a la libre. Sí, lamentablemente, pues es un delito que se ha normalizado y, y justo lo preocupante es que pues muchos negocios ya lo incorporan como parte de sus costos. O sea, saben que esto va a suceder, entonces ya lo toman en cuenta para toda la corrida del negocio que van a tener, ¿no? Lo cual pues es bastante lamentable, Sí. ¿no? Porque unas ocasiones en las cuales pues llega un momento en que pues el negocio ya no da para cubrir esa cuota que le están exigiendo y entonces se ve en la necesidad de cerrar, ¿no? Sobre todo porque hay veces que las cuotas que les piden los grupos delictivos pues sí se mantienen, pero en otras ocasiones pues van incrementando en función de cómo ven que va yendo el negocio y Sí. aparte pues aquí habría que considerar que algunos tipos de negocios pues también sean vulnerables ante otro tipo de cobros de cuotas, inclusive por parte de autoridades. Entonces, pues llega un punto en que la población pues está completamente indefensa, lo normaliza y con eso trata de llevar a cabo su vida diaria, ¿no? Pero pues eso qué dice de nosotros como sociedad y como país.
Híjole, qué terrible, Doria, qué terrible este panorama. Y bien lo calificaste de tristeza, ¿eh? Porque da tristeza y entonces los mexicanos somos muy echados para adelante, la gente que trabaja honestamente, entonces pues hasta lo consideran ya dentro de sus mermas. A ver, ahí está el cobro de piso, que no quiero tener problemas y no quiero investigar nada, la autoridad no me ayuda y entonces años pueden pasar para que tú pagues ese impuesto a la delincuencia. Muchísimas gracias, Doria, por tus importantes comentarios en torno a este tema tan preocupante en el país. Al contrario, gracias a ti, pues los invitamos a que consulten la página del observatorio y nosotros arrancamos una campaña en torno a este delito. Entonces, si las víctimas quieren compartirnos cuál es la experiencia con este delito y requieren cierto acompañamiento justo para denunciar o cuestiones psicológicas, el observatorio tiene un área que se encarga justo de eso. Y es ahí empezar, Doria, no se dejen, o sea, hay que denunciarlo. Acérquense al Observatorio Nacional, que les den la mejor orientación, porque si no, no podemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones, no podemos vivir así en el país. Gracias, Doria Vélez, por tus comentarios. Hasta luego. Ahí está el asunto, no puede normalizarse, no puede ser que esta política de abrazos, no balazos, nos lleve a tener ya una convivencia permanente con la delincuencia. Pues ¿dónde está el Estado de Derecho? Tenemos que tener a alguien que defienda a los ciudadanos. Con este tema y mucho más regresamos tan solo en 2 minutos.